Tengo aquí la presentación. Sí. Las finanzas personales no las enseña una materia específica en la universidad, ninguna carrera. Las personas que se dedican a estas finanzas personales son por experiencia, por ir estudiando, ir a otros autores. Yo, con lo que he aprendido, con lo que he vivido, con mi experiencia, yo se lo quiero transmitir a ustedes en muy poco tiempo. Eh, yo soy ingeniero electrónico, graduado en la Universidad de Antioquia ya hace unos 45 años. Trabajé mucho tiempo como ingeniero electrónico, pero a la vez me fui preparando por la finanza porque era una pasión. Saqué 2 maestrías, una con doble titulación con la Complutense de Madrid y con una universidad de Estados Unidos. Esa maestría es en dirección financiera. También saqué otra en valoración de empresas, también en España. Hice también posgrados en la Universidad de Antioquia. Como profesor, he sido profesor de muchas universidades. La Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la pequeñas universidades aquí en Medellín como ESUMER, Luis Amigó, la Santo Tomás, la San Martín. Y en este momento soy profesor de la Universidad EAFIT y llevo allá alrededor de 15 años. He publicado un libro, Finanzas es un mito, lo tengo aquí en la mano, es un libro que se encuentra en Amazon y trata de todo lo que vamos a ver acá. Yo recomiendo mucho este libro para las personas que están iniciando su etapa laboral, para que desde ahora vayan organizando sus finanzas para que lleguen a una vida adulta mayor con muy buena calidad de vida desde el punto de vista financiero. Tengo otro libro que está en revisión, que es un texto de posgrado, que es Evaluación Financiera, Económica y Social de Proyectos. En este momento lo está revisando la Universidad EAFIT, porque muy posiblemente salga dictado por esta universidad. Y también está en proceso de revisión otro de finanzas personales relacionados con compras inteligentes. Se llamará Vamos de Compra. Antes de esto, quiero definir y aclarar 2 partecitas que creo fundamentales para entender sobre las finanzas personales. Y tengo un ejemplo acá. Juan observa que el almacén cerca de su casa ofrece en promoción una nevera, la de sus sueños, por un valor de 8 millones de pesos. Y esa era la cantidad que tenía y sabe que el precio normal es de 10 millones de pesos. ¿Vale? Y lo compra. Entonces la pregunta, ¿cuánto es el ahorro de Juan? Generalmente, yo cuando esta pregunta me dice 2 millones de pesos. Entonces, miremos qué es definición de ahorro. La definición de ahorro de la Real Academia de la Lengua Española dice dinero ahorrado o guardado para uso futuro. Juan no tiene ningún peso guardado, o sea, no ahorró. Lo único que hizo fue disminuir sus gastos. Entonces, eso no es un ahorro. El segundo ejemplo que tengo yo es de Camila. Camila debe pagar su próxima matrícula en la universidad por un valor de 12 millones de pesos y recoge ese dinero en los siguientes 6 meses. ¿Cuánto es el ahorro mensual de Camila? Entonces, el ahorro es para invertirlo. Lo que está haciendo Camila es una provisión. La provisión se define como reservar una parte de los recursos para futuros pagos, a lo que la persona tenga que hacer mucho más adelante. Entonces, no podemos confundir ahorro con una provisión. Entonces, eso vamos a avanzar en nuestra charla de hoy. Si nosotros tenemos una persona, una pareja de 30 años, pasan los años, pasa muy rápido. En el centro estamos viendo un reloj cucú donde sale un pajarito, da una vuelta, ahí está, y regresa. Esa vuelta es la vida de una persona. ¿Cuánto tiempo es? Muy cortica. Llámese 30, 50, 80 años. Eso es muy cortica. Eso no es nada con el resto del tiempo. Entonces tenemos que prepararnos para que toda la vida sea feliz, saludable
y que pueda disfrutar todas las cosas que hay. Entonces, si no tiene planeación, muy seguramente cuando llegue a una edad muy adulta, digamos 80 años, ya pensionado, y no tiene ninguna planeación, sus actividades serán muy reducidas. Jugar parquet, hacer rompecabezas, estar en la casa mucho tiempo. Pero en cambio, si tiene una planeación financiera, al cabo de los 80 años, su calidad de vida va a ser muy distinta, sus actividades van a ser muy diferentes. Entonces, aquí tengo un resumen de todo lo que es esta charla. Yo me voy a ir de aquí en adelante, que ustedes están viendo mi cursor, voy recorriendo esto, así paso a paso, y vamos mirando qué es la contenido. ¿Por qué las finanzas personales? Por el envejecimiento. El tiempo llega muy rápido, el futuro llega rápido, el pasado se va muy lento. Porque las familias cada vez son más pequeñas. Ahora ya los muchachos se llenan son de mascotas y no quieren tener hijos. Entonces la vejez va a ser más sola, más solitaria. No depender de la pensión del gobierno o familia. Si dependemos de la pensión y se nos pasa, supongamos, una situación como puede ocurrir de las leyes del gobierno, cambian las reglas, la pensión se va a volver un poco menos representativa y teníamos problemas. Lograr una alta longevidad. Nos alimentamos bien, tenemos una vida financiera saludable, entonces podemos lograr una alta longevidad. Siempre va a haber crisis financiera, entonces tenemos que estar preparados para afrontarla. Los mercados cada vez son más globalizados. Cada vez hay más personas pensionadas con fondos privados y los fondos privados tienen una pensión un poco menor. Entonces tenemos que mirar cómo son nuestras finanzas para lograr una libertad financiera. Los errores en finanzas son muchos. En el libro que yo tengo de Finanzas un mito, tengo alrededor de 100 errores en las finanzas. Un poquito menos, por ahí 94, 96. Decirlo aquí todos es muy difícil, no hay tiempo para eso. Escogí unos poquitos. Uno, si gano un salario mínimo, esto no es para mí. Si nosotros tenemos un salario mínimo como ingreso y no pensamos en ahorrar, en hacer una planeación financiera, vamos a seguir siendo pobres toda la vida. No vamos a lograr la libertad financiera. Creer que el dinero es malo. Hasta ahora nunca he visto que un billete le pegue a una persona. Claro, si le cae a uno una tonelada de billetes, lo estripó. Y ahí sí es malo. La persona que es mala sin dinero, con dinero va a ser más malo, pero no es el dinero el que lo daña, es los principios de la persona. Gastar más de lo que se gana, simple aritmética. Si gastamos más de lo que nos gana, de lo que nos ganamos, estamos consumiendo presupuesto del mes entrante. Estamos cada vez más problemas mayores. No registrar los gastos. Si no registramos los gastos, no sabemos por dónde se va el dinero. Cogemos un billete de 50.000, compramos una gaseosa, una botellita de agua y por la tarde no tiene uno del billete 50.000. ¿En qué se iría? No registró los gastos, se le perdió el dinero. No gano lo suficiente para ahorrar. Es indisciplina. Y volvemos al mismo punto. Si el salario mínimo es nuestro ingreso, entonces no es para mí esto. No, al contrario. Esas personas necesitan más organización financiera. No controlar los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos que cuando uno va a un centro comercial se come un conito, un helado o un pastel, un capuchino, una cervecita y eso va sumando. Y en el mes uno no se alcanza a imaginar todo lo que suma eso. Primero gastar y después ahorrar. Es al revés. Primero ahorrar y después gastar. Si nosotros tenemos primero gastar y después ahorrar, con toda seguridad no va a quedar nada para ahorrar. Creer que la vida es solo el presente se va rápido. Mañana el futuro llega rápido, entonces el presente se va a ir. Entonces tenemos que preparar corto plazo, mediano plazo y largo plazo para vivir bien. Creer que no vas a envejecer.
Eso pensaba uno y miraba a los amigos y uno pensaba, esos amigos como están de viejitos, ¿cómo será que lo están mirando a uno? Bueno, ok, entonces ya con eso damos por terminado como los errores y pasamos. Entonces, aquí tengo, ¿por qué tenemos que echar a andar ya? Supóngase una persona que está ahorrando el 10% de sus ingresos y cada año le están aumentando el 8% a su salario. Los ingresos que está ahorrando, el 10% de sus ingresos, les van a generar una rentabilidad del 7%. Vamos a suponer que va a invertir eso 25 años. 25 años con un crecimiento y una rentabilidad, vamos a tener esta tabla. Esta tabla se echa en Excel. Esto lo hago yo todos los días en mis clases en la universidad. Si la persona se está ganando 6,5 millones y está ahorrando el 10%, 650,000 pesos, y durante 25 años, con ese crecimiento, con esa rentabilidad, va a tener al cabo de los 25 años 1.143 millones. Si la persona dice, no, yo todavía no gano lo suficiente, voy a esperar a ganar un poquito más, y empieza dentro de 5 años, cuando su salario es 8,843,000, entonces va a ahorrar 884. Mientras pase el tiempo, ya no 25 años, sino 20 años, entonces el fondo va a ser 866 millones de pesos. Cada vez que se demore más, va a tener, siempre ahorrando el 10%, sus fondos, su saldo futuro va a ser mucho menor. Por eso tenemos que empezar ya a hacer el ahorro para tener que hacer un esfuerzo menor. Si la persona que empezó entre 5 años está ahorrando el 10% y quiere tener 1.143, el 10% no le es suficiente. Tiene que ahorrar mucho más del 10%. Más difícil. O sea que lo mejor es empezar el ahorro desde ya. Ahora, si yo ahorro el 5%, voy a tener 571 millones. Si ahorro el 10%, 1.143, como lo tenemos acá. Si ahorro el 15%, voy a tener 1.715. Y si ahorro el 20%, 2.287. 2.287 millones dentro de 25 años. No van a ser tanta plata como corresponderían a hoy, pero va a ser un dinero muy representativo que le permite hacer otras inversiones que pueda generarle ingresos adicionales. ¿Por qué tenemos que elaborar un presupuesto para saber cuánto se puede gastar? Muchas personas dicen, no, es para ver cuánto se puede ahorrar. No, es para ver cuánto se puede gastar, porque primero tenemos que ahorrar y después gastar. Para hacer una lista de prioridades, para fijar las metas y mirar qué tiempo lo vamos a alcanzar. También vamos a identificar qué podemos sacrificar. Sobre todo si es una persona que es adicta a las compras, con más razón tiene que hacer presupuesto. Si le gusta comer afuera, tiene que hacer presupuesto. Si hace el presupuesto, va a ser ejemplo en la familia y los hijos y todo el grupo familiar lo van a mirar y van a ver los resultados. Con toda seguridad van a hacer lo mismo. Si hace uno el presupuesto, va a encontrar por dónde es la fisura, por dónde se va el dinero. Y si hace el presupuesto, con toda seguridad, va a vivir con mayor tranquilidad. Para un presupuesto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Páguese usted mismo. ¿Quién es la persona más importante para uno con la cual uno no podría vivir? Uno mismo. Unas personas me dicen que el papá algún día se va a morir por la ley de la vida, o la mamá también va a pasar. Los hijos se van a ir de la casa. Esa es la ley de la vida. Yo no puedo ir sin mí.
La gente se ríe con eso, pero lo primero le tengo que pagarle a mí, o sea, pagarse a sí mismo. Segundo, hacer una lista de gastos y actualizarla permanentemente. Identifique cuáles son los gastos fijos y cuáles son los variables. Los vamos a ver más adelante. Tenemos que reducir los gastos hormiga. Hacer un presupuesto mensual y anual. Comparar lo presupuestado con lo real. Ahorita lo vemos cómo lo hacemos. Separa el dinero. Muchas personas separan el dinero en sobres. Y de este sobre es para servicios, este es para pagar el arriendo o para la hipoteca, este es para pagar el mercado. Esa es una metodología que tienen muchas personas. Registre en Excel los gastos. Sí, en Excel es una plantilla, es muy útil, facilita mucho las cosas. No todo el mundo la sabe manejar, pero es una herramienta muy poderosa. Aumentar los ingresos sería lo mejor. Aumentar los ingresos y pague las tarjetas de crédito. Cuando termine de pagar las tarjetas de crédito, ese dinero no se lo dedique a gastar cosas, sino a ahorrarlo para invertir. Como estamos hablando del presupuesto, entonces aquí ya tenemos el presupuesto. Va a correr esto. Entonces, para elaborar el presupuesto en una plantilla en Excel, entonces, esto yo lo tengo en Excel. Vamos a dar un ejemplo de Juan y María. Juan tiene 43 años y María 40. El salario de Juan es 8 millones y el de María es 6 millones. El de María y el de Juan. Es independiente. Entonces yo tengo 4 tipos de ingresos. Los fijos son los que mensualmente le están consignando a uno en el banco. Entonces esto es lo que le consignan. O sea que ya está incluido aquí los descuentos. La seguridad social, deudas, aportes, cualquier cosa, ya están descontados acá. Esta es la plata que le están consignando a ellos. O sea, 8 millones, 6 millones, 14 millones de pesos que le están consignando. Si tiene posibilidad de otros ingresos por este lado, pues uno los va notando. Para el caso de Juan y María están estos dos. Los variables son ingresos por comisión, incentivos, bonificaciones. A veces las personas terminan rápido un trabajo en su oficina y se van a dictar clases a una universidad, cada profesor de cátedra, como yo, o tienen un negocio, se van a trabajar allá, o un negocio de la familia o de un amigo y se van a trabajar allá y tienen otros ingresos adicionales. Después vienen los pasivos. Los pasivos es los dineros que está generando las inversiones. Y una persona, como dice Warren Buffett, que es el quinto hombre más rico del mundo en este momento, dice, si una persona está durmiendo y el dinero está trabajando para él y está produciendo más dinero, esa persona va rumbo a la libertad financiera. Pero si la persona está durmiendo y el dinero no está produciendo nada, esa persona va a tener que trabajar toda la vida. Entonces, los ingresos pasivos son producto de las inversiones. Si estos ingresos pasivos son iguales o mayores a los ingresos fijos, si con los ingresos fijos se vive bien, ¿cómo se iría aumentando los pasivos? Esa es la idea, que las personas en el largo plazo, estos ingresos pasivos sean muy representativos, tales, iguales como esto o un poco mayor. Si eso es así, va rumbo a la libertad financiera. Y ingresos extraordinarios, loterías, herencias o aportes de familia. Hay padres que tienen una condición económica favorable, muy buena, en buenas condiciones, y algunos hijos no. Entonces los padres les dan unos aportes a los hijos. Ese sería el caso. Muchas veces es al revés. Los hijos le ayudan a los padres. Entonces aquí Juan y María tienen 14 millones no más. Entonces, vamos con los gastos. Entonces, los gastos son dos, fijos y variables. Yo los fijos los cambio y lo pongo mejor obligatorios. Es un término que lo entiende uno más que fijos eso cambia mucho y se puede confundir.
Entonces, los obligatorios son los relacionados con hogar, salud, educación, alimentación y vestuario. Entonces, para el caso de Juan y María, en la hipoteca de arriendo pagan 2.300.000. Para los prediales, 200.000 en promedio mensual. La administración de la casa, 350.000, servicios públicos, 450, medicamento no por la medicina prepagada que tienen aquí, se la están descontando ya en el ingreso, entonces no la ponemos acá. Estos son los medicamentos no post, como el Doles, el alcohol, todas las cositas que compramos adicional, que no las entrega la EPS. Odontología, un promedio mensual, porque la persona al menos debe ir una, ojalá 2 veces en el año para hacer bucal. Entonces, aquí, que sean 20.000 para cada uno, para los dos son 40.000. Seguridad Social le pagan a la empleada de servicio 350.000. Después viene la educación. Ellos ya terminaron, no quisieron seguir estudiando, no tienen dinero, entonces solamente pagan 60.000 por libros, revistas, periódicos, suscripciones que tienen. El mercado, ellos están 1.950.000. En ropa, 50.000 pesos en promedio mensual, lo mismo que en calzado. Y en la declaración de renta de los dos, un promedio mensual de 45.000. Entonces, tenemos ese y nos vamos para los variables. Entonces, los variables, por acá. Entonces, mantenimiento del carro. Estos son los controlables. ¿Por qué los controlables? Porque eso sí es más fácil disminuir. Los fijos, los obligatorios, bajarlos es muy complejo, muy difícil. Pero estos controlables sí. Entonces, el carro. Entonces, aquí es un promedio mensual de 350.000. ¿Cómo sacamos ese promedio mensual? Ese promedio mensual lo sacamos. Don Luis, qué pena. Tiene que activar el audio. No le estamos escuchando. Ah, ahí sí me escuchan. Sí. Entonces, para repetir el último concepto, porque se le activó Perfecto. el micrófono. Ok, bueno. Gracias. Aquí tenemos los controlables, son los variables, son los que nosotros podemos disminuir. Son los gustos, son las cosas que nos estamos dando mes a mes o diaria, cada día. Entonces, en el carro, entonces está la parte de mantenimiento, seguros, el seguro del carro como el SOAT, los impuestos, la semaforización, todo eso. Todo eso lo dimos por 12 y estos son 350.000. La lavada del carro, lo lleva 2 veces a lavar en el carro, le vale cada uno 25.000, 50.000. Los cines, 150.000, peluquería, paseos, empleada de servicio, 1.200.000, celulares, 120, triple play, eventos sociales, 350.000, la botellita de vino, la tablita de queso o los roncitos. Entonces, estos son los gastos mensuales. Almuerzo fuera de casa, accesorios hogar, préstamo vehículos, gimnasios. Tenemos aquí una lista grande donde solamente los controlables son 10.250.000. Sumamos estos variables con los fijos y sus egresos son 16.155.000 y se están ganando 14 millones. O sea que tienen un déficit en el flujo de caja de 2.155.000. Cuando se presenta el saldo en rojo, que hay un déficit, se está consumiendo el presupuesto del mes siguiente, van para problemas cada vez mayores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando tenemos este saldo en rojo, tenemos que hacer un primer ajuste. Entonces, el primer ajuste es el que tenemos acá. Todos los datos se me vienen acá, y excepto estos azules. Aquí aparece una columna nueva que se llama compromiso. Yo tenía
en el presupuesto, por ejemplo, en cine 150.000. Entonces, lo rebajamos a 75.000. Y anotamos aquí el compromiso, no comprar crispetas y otras golosinas. Cada vez que una persona anota este compromiso y va al cine, en el subconsciente le va a decir, no, no, yo no puedo hacer eso. Le va a decir el subconsciente y el consciente, están ahí. Yo tengo anotado que no me puedo gastar ni crispetas ni golosinas para entrar al cine, entonces no lo compremos porque así lo tengo en el presupuesto. Entonces, rebajo aquí ya 75.000. La peluquería también rebajó, entonces, reducir las veces de pintar uñas, para arreglar uñas. Los paseos, que tenía 350, y le quedó en 150.000. Entonces, la nota del compromiso, reducir las salidas mensuales. Triple Play tiene un plan de 185, cambiará a un plan más barato y bajó a 125.000. Los eventos sociales que tenía 350.000, digo, no voy a comprar la botellita de vino o no llevo la tabla de quesos y voy a reducir los eventos sociales y quedó en 200.000. Los gimnasios que estaban en 250.000 quedó en 160.000. Las iglesias y donaciones que tenían 60.000, 10.000. Los cumpleaños de familia, amigos aguinaldos, que tenía 350.000 en promedio mensual, quedó en 200.000. Y anota cuál es el compromiso. Los gastos hormiga, que tenía 350.000, dice, no, apuntemos nomás 100.000. Y hoy el compromiso es que en los centros comerciales no comprar antojos de dulce. Entonces, si hacemos eso, entonces encontramos que los ingresos y los egresos ya suman lo mismo, o sea, el déficit desapareció. Si ustedes observan, aquí esto es los controlables, que no tocamos los fijos, porque los fijos son más difíciles de tocar. Entonces, ya decimos aquí, ya solucioné un problema, flujo de caja cero. No, todavía no hay un problema, necesito un paso adicional. ¿Cuál es el paso adicional? Entonces me vengo para un presupuesto final. El presupuesto final, entonces, me aparece aquí una tasa de ahorro. Es la primera cuenta. Si yo soy la persona más importante para mí, entonces le pago a mí. ¿Cuánto? El 10% de los ingresos y el resto para los gastos. Entonces, es la primera cuenta de mis gastos, el ahorro. Consideremos eso como un gasto. No, no lo vamos a gastar para nada. Es como si dinero que no vamos a volver a ver por un tiempo. Entonces, como son 14 millones y el 10%, 1.400.000. Aquí está el último ajuste. Al sumarle un gasto más, se nos descuadró otra vez el flujo de caja, ya empieza un déficit grande. Entonces, tengo que hacer otros compromisos. Entonces, ya, la lavada del carro que está en 50.000, lo va a lavar una sola vez. Los cines, que habían 150.000 y lo había rebajado 75, digo, no, dejémoslo solamente en 30. La peluquería, no uñas, solamente corte de cabello. Tenemos aquí los eventos sociales, que lo hemos bajado a 200, bajémoslo más a 100.000. Los cumpleaños, amigos, que teníamos, eso sí no se toca. La gasolina, que estaba en 300.000, bajémosle a 200.000, o sea que disminuimos la salida de carro. Los gastos hormigas, que los teníamos en 100.000, pongámosle en 50.000, reducimos más. Las tarjetas de crédito que estaban en 1.085.000, vamos a hacer abonos para que la cuota por ahora nos quede en 350.000. Los taxis que estaban en 80.000, vamos a ponerlo a 50.000. Y los préstamos a terceros que teníamos que pagar 1.800.000, estos préstamos a terceros, por ejemplo, a los bancos, que teníamos que pagar 1.800.000, vamos a abonar y reducir esa cuota para que nos quede 1.450.000. Si logramos esto, con estos compromisos, el déficit se nos va a cuadrar, ya nos van a sobrar 75.000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy juiciosos. Entonces, eso es con relación a la elaboración del presupuesto. Apareció una columna nueva acá que se llama real. Entonces, aquí vamos a anotar lo que nos vamos gastando en cada una de las cuentas.
Entonces, en lo real va a ser tanto en ingresos como costos obligatorios, como estos costos controlables. Y vamos a poner todos los días en Excel, vamos anotando en la misma celda cuánto nos vamos gastando en cada una de las cuentas que aparecen ahí. Supongamos, el mantenimiento, seguros, impuestos, que era 350.000 y se gastó realmente 345.000, quiere decir que se ahorró 5.000. Pero aquí, si en los paseos que tenía programados 150 y en la salida se gastó 200.000, entonces quiere decir que aquí un exceso de 50.000. Entonces pregunta, ¿qué pasó? Entonces, esto te va a llamar la atención y va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Te estás descontrolando el presupuesto, hay que ponerle orden, hay que controlar todo eso. Y así todas las cuentas. Entonces, hay unas que se ahorran y otras que se pasan. Entonces, cuando se pasa, sale en rojo y sale un aviso, dice, ¿qué pasó? Entonces, nosotros tenemos acá que si con lo real que tenemos acá, comparado con los presupuestos, miramos acá, entonces, el presupuesto nos sobran 75.000 y en real sobraron fue 42.000, o sea que realmente me gasté 33.000 pesos más de lo que tenía presupuestado. Así como está, cuadramos el presupuesto. Ya tenemos un presupuesto organizado, bien hecho y con una plata asignada para invertir en el largo plazo. Don Luis, tenemos dos preguntas por acá de dos asociados. Sí, dímelo. Bueno, un asociado nos dice, si tengo 70 años, ¿debo ahorrar si ahora con mis ingresos a duras penas sobrevivo? Muy importante la pregunta. Y me la han hecho siempre en todo este tipo de exposición, de charlas. Y le digo, una persona de 70 años, si quiere ahorrar para hacer inversiones de largo plazo, eh, hay un alto riesgo de que esa plata uno no la vaya a disfrutar. Entonces, ¿justifica? ¿Qué tanto justifica? No mucho. Entonces, ¿qué hace una persona de 70 años? Ahorra para crear un fondo de emergencia, que eso es lo que vamos a ver enseguida. Con ese fondo de emergencia es para que cuando se presenten imprevistos o emergencias, tenga un fondo que sea dedicado para atender esas cosas que van apareciendo y no toque su presupuesto mensual. Entonces, el presupuesto mensual está intacto y está bien hecho, la persona va a vivir más tranquila. No sé si la persona queda contenta con la respuesta. Bueno, démosle espacio que nos conteste. Por acá tenemos otra inquietud. Veo que bajaste temas como la gasolina o transporte. ¿Cómo se puede bajar eso teniendo en cuenta que cada día sube más? Hacemos, por ejemplo, yo vivo cerquita a un supermercado, aquí a Jumbo, vivo en Santa María de los Ángeles. Y Jumbo está a unas 5 o 6 cuadras. Salir en carro para allá y volver en carro es el consumo de gasolina. Entonces, si son 5 o 6 cuadras, caminar a pie. Si voy a ir al centro, me voy a ir en el carro, pues, voy a la estación del metro, me voy al metro y me estoy ahorrando gasolina. A veces la comodidad vale mucho y si no tenemos el dinero suficiente, pues tenemos que recortar donde podemos recortar. Bueno, por acá otro asociado nos dice que si usted nos va a compartir este formato. Te lo mando y tú, el del Excel y tú lo distribuyes. Sí, claro que sí. Bueno, Perfecto. por acá tenemos otra inquietud. Entonces, ¿debe conseguir seguro como parte de los gastos? El seguro es un gasto. Claro, el seguro es un gasto. Que hay que pagarlo. Es un gasto. Y contablemente es un gasto. Otra pregunta. ¿Quedan No, contentos con la respuesta? por el momento no tenemos más inquietudes. Eh, podemos continuar. Ok. Bueno, entonces, una vez que yo tengo el presupuesto final,
tengo que hacerlo por un año. Entonces, este año me queda por el tamaño de la hoja hacerlo en ingresos, egresos, todo completico porque quedaría muy denso para mostrarlo. Pero aquí está mayo. Entonces, aquí apareció una columna que es real, que es lo que vimos nosotros en el presupuesto final. Entre mes y mes hay una columna igual a esta, como de este color, para ir anotando lo que realmente se va gastando y comparar con lo presupuestado de ese mes. Entonces, aquí en esto, por ejemplo, están los ingresos de Juan y María. Yo tengo acá la diferencia entre un presupuesto mensual y un flujo de caja. En el flujo de caja vamos a anotar qué dineros entran en qué tiempo. Entonces, yo le digo a las personas, no se financie con las primas los presupuestos de los meses antes de las primas. Que esas primas sean dinero para usted, para que invierta en otra cosa, pero para que viva tranquilo. Porque si una persona, por decir algo, le pagaron la prima el 15 de junio y el 20 de junio ya se la gastó, estará pensando cuándo será diciembre, que paguen la prima de diciembre, para seguir pagando todas estas obligaciones. Es una persona que va a vivir con estrés. Entonces la idea es que su presupuesto no dependa de esas primas y de esos ingresos que llamo yo estacionales. Entonces, aquí, por ejemplo, el salario de uno de los dos, de Juan y de María, es de 8 millones. Mayo, junio, julio, agosto. Y aquí pasamos en enero y aquí nos cambió el salario. O sea que aquí pasó de 8 millones a 8 millones 960. Hay un incremento. Normalmente los salarios se ajustan en enero, entonces aquí anotamos ese incremento. Y aquí al final vamos a tener cuál es el valor de todo el año por salario. En junio, media prima, o sea, 15 días, entonces son de 8 millones, son 4 millones. Y en diciembre, supongamos, son un salario. Hay empresas que dan unas prestaciones extralegales muy buenas y pueden ser hasta mayores, pero damos el caso aquí para Juan y María, que en la prima de diciembre es un salario completo. Entonces, si se estaba ganando 8, le van a dar una prima de 8. Y en la prima vacaciones es un salario. No todas las empresas reconocen primas, pero supongamos que aquí sí. Entonces, tenemos para diciembre que sacó las vacaciones con María en las mismas condiciones, entonces anotamos eso. En auxilio de educación, en enero, le van a dar por auxilio de educación la mitad del salario. Muchas empresas reconocen una prima de educación para ellos mismos o para los hijos, pues suponemos que Juan y María tienen eso. Las bonificaciones, hay empresas que dependiendo del resultado le dan una bonificación a ciertos empleados. Entonces, vamos a suponer que ellos reciben cada 3 meses, cada trimestre, 2 millones de pesos. Entonces, ahí tenemos al final de cada mes cuáles son los ingresos y aquí lo tenemos. Entonces, este es un flujo de caja de ingresos. Si nos hacemos lo mismo para egresos, ¿cierto? Entonces, los egresos, si nosotros los gastos obligatorios, los estaríamos llenando acá, donde tenemos lo presupuestado con lo real, lo presupuestado con lo real de cada mes. Si llenamos todo eso, ¿cierto? Seguimos con los bueno, aquí tenemos es con todos los ingresos, con todos los meses que tiene, aparece, casi todos los meses aparece ya las columnas para ir anotando lo que se va gastando cada mes para compararlo con el presupuesto. Para el caso de Juan y María, entonces, tengo un resumen acá. Los ingresos, los egresos obligatorios, los controlables y total gasto. Y dentro de los gastos tenemos el ahorro de 1.400.000. Entonces, si
para Juan y María, entre los dos se están ganando 14 millones y se están gastando 13.925.000, es porque le está quedando 75.000. Entonces, cuando este número es positivo, yo tengo aquí un semáforo. Ese semáforo va a ser verde. Quiere decir, siga, que va bien. Cuando este número es negativo, este semáforo se vuelve rojo y es una alarma. Ojo, ahí hay un problema en ese medio. Aquí como está Juan y María, mira, todos los meses están cuadraditos con semáforo verde. Está muy bien. Entonces, nos vamos para acá para el final. Entonces, creamos un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia es de 3 veces sus ingresos. O sea, 3 veces los ingresos mensuales de 21.680, que fue el último mes. Entonces, estamos hablando 3 por este valor nos da 65. 65 millones, que por supuesto no lo va a mantener en una cuenta de ahorro porque eso no da nada, pero sí lo va a tener en una fiducia o en una plata a la vista, en un fondo, por ejemplo, un fondo de esos de pensiones, que le genere una buena rentabilidad y que pueda sacar dinero de ahí fácilmente para atender las emergencias y los imprevistos. Nosotros nos dimos cuenta que cuando empezó la pandemia, en el 2020, 3 meses de cuarentena, 3 meses que si la persona no tenía una reserva, no tenía forma, pues se vio el problema. Nosotros vimos mucha gente con muchos problemas. Por ejemplo, una de las personas que sufrió con eso fueron los músicos. Los músicos era usual escucharlos al pie de los edificios cantando para que la gente bajara ayudas porque ellos estaban muriendo ya. Son personas que trabajan viven de lo que hacen en la semana. Como se quedaron sin trabajos y no tenían reservas, complicado. Entonces, uno debe tener mínimo 3 meses de reserva. Entonces, tenemos esto. Y aquí, un fondo para vacaciones. Es importante presupuestar las vacaciones porque eso es el bienestar de la persona. Si la persona no tiene vacaciones, va a tener un estrés, un deterioro, un cansancio y eso va a repercutir en su salud. Muy posiblemente más adelante va a tener que gastar mucho más dinero por problemas de salud. Entonces, si todo esto lo está organizando bien, a estos par de Juan y María le van a quedar 21.820.000 pesos para invertirlos. ¿En qué? En algo productivo que le genere ingresos pasivos. Entonces, esto es lo importante de todo este trabajo, mirar cómo queda acá y todo este resumen de los semáforos. Cuadra uno el presupuesto, cuadra uno todas las cosas y mira esto. ¿Qué plata puede contar? Si Juan y María se van a invertir en un negocio que les exige mucho más de 21.820, entonces tienen que recurrir a préstamos. Y si recurren a préstamos, entonces lo tienen que meter en el presupuesto, cuáles son las cuotas y tienen que mirar a ver qué cuentas van a tener que controlar. O sea que este archivo me sirve para hacer sensibilidad. Si yo hago esto, me exige esta cuenta, entonces yo voy y esos valores los pongo en el presupuesto y se refleja aquí en este cuadro. Entonces, este es el flujo de caja que hay que hacer para todo un año. Ok, ahora, nosotros, ¿cómo vamos para hacer el balance? Entonces, tenemos que sacar unos indicadores. ¿Qué indicadores son los que vamos a hacer? Don Luis, antes de Sí, continuar con el tema, tenemos acá varias preguntas. sí, Por acá nos dicen, ¿cómo puedo proteger mi presupuesto de la inflación? no. Este presupuesto está en el archivito, ahí tenemos la inflación. Eh, mm, supongamos si la inflación es normal y no se desboca como está en este momento en Argentina, eh,
y el gobierno está manejando bien la economía y la inflación es controlada, pues no hay ningún problema. Pero si se desborda, ningún presupuesto va a servir. Eh, Nosotros aquí, si yo me devuelvo, para, se me quedó pegado. Entonces, si yo me devuelvo por acá, estos son los, por ejemplo, las, estos son los ingresos. Si yo me vengo por acá, entonces, yo aquí en esta parte lo tengo que cuadrar a partir de los valores que está presupuestado y lo real, le tengo que comparar. Entonces, yo voy controlando ahí, con lo presupuestado que tengo aquí, con lo real, voy controlando la inflación. Y si muchas cosas aquí después de enero aumentan de precio, yo lo tengo que ajustar por inflación a todas estas cosas que tengo acá, a todas estas cuentas. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Sí. Bueno, está muy didáctico todo. ¿Nos puede explicar más sobre interés compuesto? Ok. Eh, Una de las materias que yo dicto en NEAFIT es matemáticas financieras. Matemáticas financieras la he dictado más de, yo creo que por ahí unas 130, 140 veces. En muchas universidades la he dictado. En Colombia funciona, todas las tasas de interés funcionan con interés compuesto. Las únicas entidades que no funcionan con interés compuesto son las del gobierno, porque las del gobierno, si funcionan con interés compuesto, incurren en una sanción que se llama anatocismo. Entonces, el interés compuesto significa que si yo pongo un dinero a que rente una tasa de interés, pasa un mes, el interés que se generó se suma al capital. Luego, el siguiente mes no va a ser igual al mes del primer, el interés del segundo mes no va a ser igual al interés del primer mes, porque ese capital se aumentó al sumarle ese interés. Entonces, ese poquito también me va a generar interés. Eso es lo que quiere decir interés compuesto. O sea, interés sobre el interés. Entonces, cuando yo tengo una inversión de corto plazo es un año. Entonces, yo tengo dos posibilidades. O invertirla en Colombia en el interés compuesto, o invertirlo, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que es interés simple. Y la inversión en menos de un año, a veces es mejor hacerlo en inversión en interés simple. Y eso se lo demostré a unos profesores en unos exámenes. Pero cuando es mayor de un año, el interés compuesto es mucho mejor que el interés simple. O sea, cuando el interés genera interés, es compuesto. Cuando el interés no genera interés del interés, ¿cierto? Ese es interés simple. Entonces, en el largo plazo, el interés compuesto es una curva, es exponencial. El interés simple es lineal. Entonces, en inversiones de más de un año es mejor el interés compuesto. Y Colombia funciona con interés compuesto. ¿Queda Ok, bien? bueno, sí, Sí. señor. Por acá tenemos más que todo como una afirmación. Dice un asociado, se debe ahorrar para invertir, no para guardar bajo el colchón. La clave es saber cómo invertir bien. Sí, vamos a mirar eso ahora. Y estoy completamente de acuerdo. Ahorrar para guardar, eso es castigar rentabilidad. Eso es para invertir. ¿Cierto? Vamos para allá, para la parte de las inversiones. ¿Sí? Bueno, por acá tenemos otra inquietud. Y los que somos prestadores de servicios, que no tenemos primas ni auxilios, Y los ingresos son variables o son fijos.
Dice, y los que somos prestadores de servicios que no tenemos primas ni auxilios. ¿no? Me imagino que son fijos, pero no cuentan con prima ni auxilios No, extras. si no tiene primas, entonces no pone las primas. El cuadrito da posibilidad para los dos casos, para aquellos que tengan, o sea, el cuadro es amplio para cualquier situación, para que la persona que tenga primas o no tenga primas, por decir algo, no solamente prestadores de servicios, hay personas que por sus ingresos pueden tener un salario integral, y si tienen salario integral no le van a pagar primas. Ese es el caso, y el cuadro le sirve. Llena los valores que le corresponden cada mes de sus ingresos, de su salario, y lo otro no lo llena. Y no tiene prima, no la llena. Bueno, por acá nos dicen, ¿de dónde salió los 21 millones para invertir? Sí. Me voy otra vez y voy a mirar acá. La persona al final del mes va a tener un superávit. Y si sumamos todo eso, va a tener 72 millones. ¿Cierto? Estos 72 millones, parte se van para el fondo de emergencia y parte para las vacaciones. Pero como estamos ahorrando, acá tenemos el ahorro 24 millones, ¿cierto? Tenemos el ahorro mensual que tenemos acá, si lo sumamos son 24 millones. Estos 24 millones más estos 72 millones que tenemos de superávit, le quitamos los 65 del fondo de emergencia y le quitamos las vacaciones y nos va a quedar 21.820.000. Ese es el resultado. ¿Queda bien así? Ok, perfecto, Luis, podemos continuar con la charla. Ok. Entonces, los indicadores, tenemos un nivel de endeudamiento pasivo sobre activos. La capacidad de ahorro, este es un indicador de generación de valor, de riqueza. Son ingresos mensuales sobre el flujo de caja mensual. ¿Cuánto trabaja el dinero para usted? Eso es lo que decíamos. Si el dinero trabaja para mí sin que yo tenga que dedicarle tiempo, excelente. ¿Qué tan rico es usted? La riqueza no se mide en plata, se mide en tiempo. ¿Cuánto tiempo puede vivir usted muy bien, con calidad de vida? Si usted, toda la vida, usted es inmensamente rico. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, pero gastan mucho en que tienen que controlar. Entonces son, digamos, como dice Pamela, ricos pobres. La ganancia de sus activos, ¿qué rentabilidad le están dando? Y lo otro, ¿cuáles son las reservas para calamidades? Pues aquí tenemos, ¿cómo que lo calculamos? Vamos a mirarlo para Juan y María, cómo sale. Entonces, en el caso de Juan y María, entonces, miramos que los activos, para llenar el balance, los activos son saldos de cuentas de ahorros, fiducias, etcétera. Acciones, bonos, CDTs, inversiones en empresas, sociedades y bienes raíces. Esto es lo que le está trabajando para uno, generándole plática. Después, los activos no productivos, la vivienda que uno, el inmueble que uno está ocupando para vivir, la finca si es, tienen finca de recreo, el carrito, la moto, etcétera. Y los pasivos, lo que tenga vivienda, de finca, etcétera. Aquí están especificados cuáles son las deudas. Entonces, un balance activos, total de activos, menos pasivos, nos da patrimonio. El balance contablemente se presenta de otra forma. Activos corrientes, activos fijos, activos diferidos o de largo plazo. Yo aquí hago una presentación un poco distinta, más didáctica, y sin cometer errores. O sea, contablemente no estoy cometiendo errores, estoy denominando las cuentas de otra manera. Entonces, el patrimonio es la resta de los activos menos los pasivos, y ahí lo tenemos. Entonces, si es así, pues vamos a sacar el balance. Si el balance tenemos que el nivel de endeudamiento es mayor del 50%, tenemos problemas financieros.
Y si hay que recurrir a un préstamo a un banco, los bancos con toda seguridad le van a decir que usted no tiene, no le aprueba ningún préstamo. Si el nivel de endeudamiento está entre el 20 y el 50%, tiene dependencia económica. Lo bueno sería hacer planes para este nivel de endeudamiento bajarlo. De tal manera que si el nivel de endeudamiento es menor del 20%, las finanzas son sanas. El margen de generación de activos o el generador de valor, si es menor del 10%, tienen problemas financieros. Estamos viviendo por encima de las posibilidades. Si está entre el 10 y el 30, hay una dependencia económica, hay que hacer planes. La situación no está mal, pero hay que hacer planes para mejorar. Y si es mayor del 30%, las finanzas son sanas. Si las reservas para calamidades es menor de un mes, hay problemas financieros. Las reservas, si todos sabemos por experiencia, deben ser suficientes porque los imprevistos y las emergencias, eso llegan junticas y son grandecitas. Si tenemos reserva para 3 meses, hay dependencia económica, hacemos planes, pero la persona está bien. Y si tenemos reserva para más de 3 meses, con toda seguridad, las finanzas son sanas. Ojalá fueran 12 meses, porque en 12 meses, si los problemas todavía persisten, en 12 meses ya uno ha tomado una decisión para mejorar su situación financiera. Entonces, vamos al balance de Juan y María. Juan tiene 4.500.000 en una cuenta de ahorros y 45 millones en un CDT, total 49. Su casa, valor comercial, la que él vive, tiene 450 millones de pesos. El carro, 80 millones. Total, nosotros tenemos activos productivos. Todo esto nos da, esto nos da 530. 49 más 530 nos da 579 millones de pesos. Miremos los pasivos. La casa tienen en este momento una deuda, el saldo es 150. No fue el saldo con el que empezaron, sino el saldo que tienen en este momento, 150 millones. Un crédito de consumo, 25 millones. Tarjetas de crédito, 18 millones y medio. Y con otros bancos, 65 millones total, 258 millones de deuda. Restamos 579 y le restamos 258. Uy, ¿me disparó? Tenemos un patrimonio de 321. Esta es la situación inicial con el presupuesto inicial. O sea que Juan y María tienen un nivel de endeudamiento de 44,6. De 44,6 los bancos le dicen que no tiene capacidad, es cartera morosa, no le aprueban préstamo, a no ser de que tenga un respaldo muy bueno, pero generalmente niegan cualquier préstamo cuando la persona tiene este nivel de endeudamiento. El generador de valor de riqueza está en cero, no produce nada, aquí no está produciendo intereses ni nada que le generen ingresos pasivos. ¿Su dinero trabaja para usted? Nada, cero. Ellos, la plata que consiguen ellos es de su trabajo. Ganancias de sus activos, cero, no tiene nada. ¿Qué tan rico es usted? Pueden vivir 3 con un mes. O sea, justo lo mínimo. 3 meses, ¿cierto? Y las reservas para calamidades, 4 meses, porque allá las tuvimos, o sea, las condiciones por este lado están más o menos aceptables, pero por aquí no están bien. Entonces, como hicimos un ajuste en el presupuesto, entonces, de acuerdo con ese presupuesto, que se nos va a reflejar aquí en este estado de resultados, lo que llamamos PIG. Entonces, vamos a coger la cuenta de ahorro que teníamos aquí y la vamos a abonar a estos préstamos. Y los 45 millones que teníamos aquí en el CDT, los vamos a ahorrar acá. Entonces, las deudas se disminuyeron. Se disminuyeron el total de activos y el total de deudas, pero el patrimonio nos aumentó un poquitico. Entonces, cuadro con estos valores que nosotros cuadramos aquí, fue que le bajamos los préstamos a terceros en el presupuesto que teníamos nosotros mensual.
En el presupuesto final dijimos, vamos a bajarle las deudas a terceros, porque la plata que teníamos en el CDT le abonamos a las tarjetas de crédito y a estos préstamos que hay acá, entonces las obligaciones se nos bajaron y así pudimos arreglar el presupuesto. Entonces, teníamos casi un 45% de nivel de deuda, ya tenemos casi un 40%, va mejorando. Aquí, para que un banco le preste, puede que sí, puede que no, porque con el 40% muchos bancos son celosos y dicen que no. Otros bancos sí son un poquito más arriesgados y le pueden aprobar un poquitico de un crédito. ¿Un crédito para qué? Para inversiones. Porque no vamos a hacer préstamos malos, o sea, para salir a vacaciones o para comprar un carro de dos gastos, nos vamos es, a, a ahorcar más cada vez con préstamos que son malos. Ya que el generador de valor de riqueza, ya el 1%, estaba en cero, ya el 1% empezó a mejorar, o sea que puede hacer plan. Aquí el dinero trabaja para usted, cero, los ganancias activos cero, qué tan rico es usted, cero, y la emergencia, como gastamos platica para poder ajustar el presupuesto, entonces ya tenemos solamente 3 meses, que era lo que teníamos nosotros en el flujo de caja. Entonces, tenemos ya este presupuesto, ya tenemos todo esto, entonces podemos concluir cómo es la situación de Juan y María. Juan y María tienen unos ingresos hoy, una deuda grande que ya está cuadrada, que cuadramos eso, o sea que no tenemos ya déficit, y los gastos también los cuadramos, o sea que la deuda y los gastos más o menos nos están dando lo mismo que los ingresos. Al paso del tiempo, si ellos no cogen conciencia, no hacen las inversiones, entonces no hacen presupuesto, los ingresos aumentan. Si los ingresos aumentan, ¿cómo hace la gente? Aumentan los gastos y las deudas. ¿Por qué aumentaron las deudas? Cambio de carro. También el carrito que yo tenía, no, pues compremos uno eléctrico, un híbrido, que ya, mire, que es que estamos ganando buena plata, nos podemos dar ese lujito. Cambio de apartamento por uno más grande o mejor ubicado. Y las vacaciones más largas y más lejos. ¿Cuál es la situación de ellos? Es calamitosa. O sea, aquí ve que los ingresos son menores que todos sus gastos. Entonces, es una condición complicada, difícil para ellos. ¿Cómo debería ser? Entonces, debería ser de la siguiente manera. Esta es la situación de ellos. Si ellos ahorran entre un 10 o un 20% de sus ingresos para buscar una libertad financiera, al cabo de unos años sus ingresos aumentaron, por supuesto sus gastos también, pero su deuda bajó porque sus ahorros los dedicaron a inversiones para llegar a la libertad financiera. Esta situación es la que debería de tener Juan y María si hacen caso a todas estas recomendaciones que estamos tratando acá. Tenemos el balance general. Entonces, miremos esto. ¿Cuáles son los objetivos de los ricos? Primero, ellos dicen, si perdemos el 50%, tenemos que luchar un 100% para recuperarlo. Me explico. Usted tiene 1.000 unidades monetarias, cualquiera, $1.000, 1.000 millones, lo que sea, y los invierte en algo, y perdió el 50%, entonces esos 1.000 se lo volvieron 500. Le dice, me quedaron 500, ese 500 se le volvió el 100%. Ahora, si esos 500 quiere recuperar, entonces duplicarlo, si lo hace con el cuadrito que vimos ahora, ¿cuánto se demora para duplicar? De acuerdo con la rentabilidad, se necesita mucho tiempo para hacer eso. Entonces, los ricos dicen, tenemos que evitar las pérdidas, porque recuperar esa pérdida nos va a exigir un esfuerzo muy grande. Si los ricos tienen una platica y dice, hay que buscar oportunidades de ganga. Si se presenta una ganga y tenemos el dinero, échele mano. Si usted no tiene el dinero, el vecino es el que le va a echar mano.
La información es incompleta. Cuando es completa, ya no es una oportunidad. La gente se guía por lo que lee en la prensa. En la prensa ya son noticias viejas. Hay que aprender más, crecer más y dar más. Entonces, primero ser y después tener. Ser, le exige a usted aprender y crecer más. Y si usted es una buena persona y da a los demás, usted es feliz. Si nosotros tenemos que mirar cuáles son las reglas del dinero. Uno, según Warren Buffett, la primera regla, invirtamos para no perder dinero. Que ganemos poquito, no importa. Ganando, nadie se quiebra. La regla número 2 de él, refiérase a la regla número 1. O sea, invierta no para perder. Segundo, ser inversores y no consumidores. Y ya. Tercero, el conocimiento es poder. La acción triunfa sobre el conocimiento. Si usted tiene el conocimiento, pero no actúa, lástima, no llega a la meta. Para que las cosas cambien, tienes que cambiar. No te compares con nadie. Siempre habrá alguien más grande. Como yo le digo a los amigos, para un guapo siempre hay un guapo y medio. Para una bonita siempre hay una bonita y medio. Para un feo siempre hay un feo y medio. Para un problema siempre hay un problema y medio más grande. Tratar de ganar mucho sin protegerse de las pérdidas es correr a la ruina. Para tener más, tienes que ser más. Para que las cosas mejores, tienes que mejorar. Y para ganar dinero en el mismo tiempo, debe ser más valioso. Como estamos hablando ya para las inversiones, nos estamos preparando para las inversiones, hay muchos errores en los préstamos. Uno, es que utilizan un préstamo para pagar otro. Abren un hueco grande para tapar uno más pequeño. Simple aritmética. No tienen en cuenta el flujo de caja mensual. Ese préstamo, no, ahí lo miramos cómo pagamos. El presupuesto es el que nos va a decir cuál es el flujo de caja que podemos aguantar. Tener varias tarjetas con cupos altos. Supongamos una persona va a hacer un préstamo de 300 millones de pesos y tiene 4 tarjetas. Y en las 4 tarjetas tiene un cupo de 100 millones. Entonces va a un banco y solicita un préstamo de 300 millones y el banco le dice, le aprobamos un préstamo de 200 millones porque las tarjetas de crédito, esos 100 millones, si usted los hace uso después, entonces muy seguramente se va a volver cartera morosa. Entonces le baja el cupo a un préstamo. Entonces las tarjetas de crédito deben ser de cupos pequeños. Cupos altos de baja capacidad de préstamo. Préstamos para vacaciones. Si hace préstamos para vacaciones, cuando llegue, ya terminó las vacaciones y no empezó a pagar. Qué estrés. Comprometen el ingreso familiar. Doble estrés. Entonces, las recomendaciones para hacer los préstamos, primero, piensa si es una deuda buena. Deuda buena es aquella que nosotros hacemos para que nos produzcan los ingresos, le paguemos al banco y nos quede una parte a nosotros. Supongamos, yo compro un apartamento de 500 millones y hago un préstamo de 300 millones. Alquilo ese apartamento. Si la cuota, si el canon de arrendamiento me está dando para pagar la cuota del banco, esa deuda es buenísima. Si está un poquito por debajo y yo tengo que poner de mi parte, puede que sea muy buena porque cada año va a subir esa cuota de arrendamiento y la cuota del banco muy posiblemente sea constante durante todo el tiempo. Entonces va a llegar un momento donde la plata le va a sobrar, le paga al banco y le queda uno. Entonces eso ya es una deuda buena. Recomendación, nunca se apresure para nada. El que toma las decisiones a la carrera, tarde o temprano, se va a arrepentir. Relaciona el préstamo con los ingresos para mirar los flujos de caja.
Tener en cuenta los planes futuros. Si la persona va a comprar un apartamento, un carro, va a hacer un doctorado o un estudio o va a hacer alguno, entonces tiene que mirar que el préstamo no le vaya a afectar esas metas que tiene más adelante. Selecciona el mejor plazo, dependiendo del flujo de caja. Lo mejor es salir lo más rápido posible, pero eso depende del flujo de caja, o sea que hay que elaborar el presupuesto. Y elaborando el presupuesto y el flujo de caja de todo el año, eso nos va a dar información de cuál es el mejor plazo. Verifica si hay que pagar comisiones en los préstamos. Ahí en letra pequeñita muchas veces hay comisiones y eso encarece enormemente. Que el préstamo no genere estrés. Entonces, ya tenemos eso, entonces vamos a mirar cómo es la composición de la renta. La ley de 110, al 110 le resta la edad. Supongamos, si tiene 50 años, 110 menos 50, eso le da 60. 60% lo va a invertir en renta variable, o sea, con cierto riesgo. Y el resto, que es el 40%, en renta fija, eso es asegurado. Entonces va a tener 60-40. ¿Eso de qué depende? De la edad, de la versión del riesgo, de cuánto dura la inversión y de la estabilidad laboral. Pues no olvidemos esta ley. Entonces, si ya tenemos eso, entonces, ¿qué tenemos? Primero, reequilibrar esa composición de 40-60 cada año. Posiblemente cada año es muy rápido. Entonces, hacerlo cada 5 años. La defensa es más importante que el ataque. No perder es la obsesión de los ricos por no perder que por tener grandes rendimientos. Ahora los muchachos es obsesivos para tener grandes rendimientos. Anticipar y diversificar. Arriesgar poco para ganar mucho. No darse por satisfechos. Mirar cómo va a llenar la caja de los sueños. Dice, nunca creer que somos los mejores. Siempre va a haber gente mejor que uno. Entonces, si nosotros tenemos aquí una inversión, si la tenemos a una renta del 0.2%, para que se duplique se va a demorar 29 años, o sea, 347. Si la tenemos al 0.5%, se va a duplicar en 11 años y medio, o sea, 139 meses. Y si la tenemos al 1%, se va a duplicar 5,8 años, o sea, en 70 meses. Esto es importante para mirar a ver cómo es que vamos a jugar con nuestra conversión. Las inversiones normalmente que puede uno encontrar son estas. Renta fija. Renta fija el año pasado dio un promedio de 14%, el riesgo es bajo. En bienes raíces dio entre 12 a un 14%. Es un riesgo moderado alto. Los bonos del gobierno dieron 11,5, eso no tiene riesgo porque el último que quiebra en un país es el gobierno. Los fondos indexados es, por ejemplo, cuando uno compra un índice de una bolsa, Standard & Poor's. Entonces, eso dio más o menos un 18% y es dentro del mercado de capitales los menos riesgosos. Un CDT, al final del año está dando ya el 13%, es un riesgo muy bajo. Las acciones dieron un rendimiento de un 12% y el riesgo es muy alto. El crowdfunding, que es comprar las facturas de las empresas, dio un 15% y eso es un riesgo moderado. Aquí hay empresas en Medellín, cualquiera se puede meter en eso y comprar facturas. El Bitcoin es un riesgo altísimo porque la rentabilidad puede ser muy alto y el riesgo es muy alto porque es un mercado especulativo. Lo mismo que el mercado de divisas, el mercado Forex, es un riesgo, es muy alto. Entonces, yo recomiendo que se tengan en cuenta esto. Entonces, si tenemos eso, nosotros podemos decir la composición de un portafolio dependiendo de la persona, si es conservadora, si es moderada o si es agresiva. La edad, pues cuánto es de renta variable, renta fija. Por ejemplo, una persona de 70 años, conservador, entonces tendría renta fija 70% y renta variable 30%.
Renta variable, por ejemplo, acciones, 70% CDTs o fiducias, cosas que son mucho más seguras. Entonces, este es un cuadrito que, dependiendo de la edad, cómo podría repartirse el portafolio de inversiones. Acá, esto es un cuadro para comparar renta fija con bien raíz, con un apartamento. Entonces, la tasa de interés, supongamos renta fija, 6% anual, la inflación del 3%, que supongamos que se normalizara, que fue el propósito de que en un poco tiempo estemos otra vez en estos términos de acá. Entonces, si nosotros tenemos una tasa de interés del 6% y la inflación es del 3%, podemos sacar una resta. Al 6% le restamos 3, el 3% es lo que estamos por encima de la inflación. Realmente, matemáticamente no es así. Se saca es con otra formulita. Se saca esto de este otro lado. Pero nosotros tenemos más o menos, digamos, para efectos de comparar rápidamente, digamos lo que al 6% que corresponde al punto 48 mensual y el 3% que es punto 24, restándole esto, el punto 24. Entonces, si hacemos la resta así, simplemente no tenemos ningún problema. Matemáticamente no necesitando este número, si comparamos este número con este, realmente la diferencia es poquitita. Entonces, si nosotros tenemos el ahorro, el 5% de Juan y María, que ahorran 600, que son 6 millones y medio, no, de 6 millones y medio, que es el que tenemos controlado acá. Entonces, al cabo de 25 años va a tener 571. Si le sacamos esta tasa de interés, quiere decir que la renta fija que le está dando estos 571 son 2.783.000. Y esos 571 a esta tasa de interés, que es el interés real, nos va a dar es 1.369.000. Es decir, si esto lo tenemos en renta fija y nos está dando esta plata, nos podemos gastar solamente 1.369.000. ¿Por qué? Lo otro lo tenemos que guardar para conservar el valor del dinero en el tiempo por la inflación. Entre más alta la inflación, más tenemos que mantener allá para conservar el valor del dinero en el tiempo. Si el apartamento es de 571 millones de pesos y está dando una rentabilidad del 0.5%, y decimos, de los cánones de arrendamiento podemos gastarnos no los 12, sino 9, porque tenemos que guardar ahí para los prediales, para las reparaciones, para todos los gastos que tiene. Esto es un dato que me dieron los especialistas en propiedad raíz. Entonces, en un apartamento le está dando 2.144.000 y en renta fija 1.369.000. Vemos que el apartamento es más rentable que la renta fija. Si las tasas de ahorro aumentan, el apartamento se va alejando más de lo que se puede gastar de renta fija. Algunos me dirán, bueno, ¿y la inflación por qué no ataca entonces a la renta fija? La inflación no cubre la valorización del apartamento, no en el canon de arrendamiento. Entonces, por ese lado, nosotros decimos, el apartamento está dando una rentabilidad mayor. Si es así, entonces nosotros podemos tener aquí, si vamos a comprar para apartamento, tenemos que tener en cuenta el costo del inmueble y los ingresos con que cuenta, la capacidad de crédito, los planes futuros, si va a ir de vacaciones, va a estudiar, qué localización tiene el inmueble, el tipo de propiedad, las vías de acceso, los servicios públicos, el estrato, la distribución interna, los acabados, las posibilidades de ampliaciones, los diseños, los subsidios que pueda lograr, las cuotas de administración, los parques para los niños, el que el constructor sea reconocido, las obras cercanas como puentes, carreteras, el tiempo de construcción, la procedencia o los anteriores dueños. Y eso es lo que tenemos en cuenta para uno mirar
si va a comprar un inmueble. Entonces, la pregunta es, ¿arriendo o renta fija? Entonces, si arriendo un inmueble, presenta revalorización y esto es lo que cubre la inflación. Renta fija, los cálculos muestran que los inmuebles generan mayor rentabilidad que renta fija. Un inmueble tiene mayor riesgo que renta fija, puede quedar desocupado por un largo tiempo. La renta fija tiene menor riesgo y es dinero casi a la vista. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes por qué se deciden? ¿Por inmuebles o por renta fija? ¿Qué decisión toman? Yo, para esto, haría un portafolio, que es la ley del 110, parte en renta fija y parte en inmuebles. Si yo tengo todo en inmuebles, yo necesito efectivo para gastar, porque yo gasto en efectivo, yo no puedo gastar inmuebles. Si tengo todo en renta fija, estoy castigando un poquitico la rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un portafolio de inversiones. Entonces, esa es la decisión más sabia. Si nosotros tenemos una rutina diaria, ¿cierto? Si la persona se despierta alrededor de las 5 de la mañana, hace ejercicios, de 6 a 7 lee, de 7 a 7 y media está desayunando y a las 8 empieza a trabajar. Entonces, viene hasta acá y pasa por la tarde y trabaja hasta las 12, almuerza a las 12 y media, hace la siesta, a la 1 y media empieza a trabajar y trabaja hasta las 5 o 5 y media. A las 5 y media come, se pone a leer hasta las 7, ve televisión, conversa con la familia y a las 9 de la noche se acuesta a dormir. Entonces, si nosotros tenemos la primera comida, el desayuno, está a la luz del día. Y la última comida a la luz del día. Estamos cuidando el ritmo circadiano. Entonces, ¿qué es lo que hace? El hígado está funcionando mejor. Entonces, ustedes bien lo saben, que si el hígado, como el cerebro está trabajando permanentemente, entonces el hígado y la insulina que ya no se está creando, entonces se está organizando los radicales libres, está depurando el hígado, está consumiendo el azúcar que hay en la sangre, está bajando la glicemia. O sea, la parte de salud está mucho mejor. Y este es una rutina buena para ir hacia la libertad. Sí, nosotros tenemos ya toda una plata para invertir. Entonces vamos a tener unas metas y unos objetivos, como estudiar un posgrado, viajar a Europa, estudiar inglés, comprar un auto nuevo, una continuidad con una casa, crear una empresa o comprar una bodega. Entonces, si tenemos esas metas, tenemos que saber cómo hacerlas. Todas esas metas tenemos que definirlas, cuánto valen y que sea alcanzable. Cómo vamos a ir acumulando los valores de acuerdo con la capacidad de ahorro que tengamos. Indicar el mes que se inicia, los meses de duración, el mes de real que inició y la duración real. Y hacer un cronograma. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo vamos a hacer así, de esta manera. Eso está en el archivo de Excel que les voy a entregar. Esto es un ejemplo donde tenemos los valores que vale cada uno de estas metas. El valor acumulado, un ejemplo, que empieza dentro de un mes y dura 24. Realmente empezó en 1 y está durando 24. Y hasta el momento lleva el 8%, entonces voy llenando aquí con un cronograma cómo voy cumpliendo todo eso. Así armo todo mi cronograma de todas mis metas. Y cuando ya tenga todo eso, entonces ya voy camino hacia la libertad financiera. Las personas que yo tengo que tener a mi lado, voy a tener cerca, alguien que te haga salir de la zona de confort, alguien que te desafíe intelectualmente, alguien que te anime a seguir tus sueños, alguien que haga críticas constructivas, alguien que esté contigo en los malos momentos, un buen abogado, un buen contador, un buen médico, un buen asesor de la bolsa de valores, un buen asesor inmobiliario, un buen asesor financiero, una buena pareja. Nosotros necesitamos todas las personas
expertas para hacer inversiones, para que nos guíen, y son todas estas personas. Y finalmente, tener los amigos que no sean tóxicos. Los amigos tóxicos lo envenenan a uno. Entonces, en la medida que uno va envejeciendo, los amigos van cogiendo mayor importancia porque la edad, la tendencia es ser más solo con la edad. Este es el camino de la vida. Si una persona nace y está en una familia que es juiciosa, que se cuida en la alimentación, que lee, estudia, que tiene todo lo que hemos visto acá, entonces muy posiblemente este bebé va a coger toda la cultura de la casa, va a estudiar, se va a preparar bien, va a ser muy responsable, se gradúa, empieza a trabajar, elaborará su presupuesto, va a hacer los ahorros, va a hacer las inversiones, va a llegar a una vejez pensionado y con ingresos pasivos que le van a dar calidad de vida. Entonces va a tener una longevidad y una calidad de vida excelente. Ese es el camino de la vida. ¿Qué nos enseña la pandemia de COVID? Que tenemos que disminuir los gastos, especialmente los hormigas. Pensar que no estamos solos. Si los demás están bien, nosotros también podemos estar bien. Disfrutar lo que se posee. Formar un fondo de emergencias. Valorar las cosas sencillas que dan alegría. Administrar los riesgos. Controlar los caprichos. Cultivar las relaciones humanas y pensar que existen muchas personas que necesitan ayuda. Y finalmente, las conclusiones de esta charla son: el éxito no es suerte. Yo corro esto acá. El éxito no es suerte. Yo digo, el éxito de uno es 90-10. 90 es lo que uno consigue y 10% es suerte. Entonces, es más el trabajo de cada uno. Segundo, detectar los errores financieros y corregirlos. Tercero, hay que elaborar un presupuesto y hacerle seguimiento. Tercero, cancelar las deudas malas. Cuarto, quinto, registrar los datos en una plantilla. Páguese usted primero, eres la persona más importante. Sepa cómo ganar, gastar y conservar el dinero. Para ganar dinero con mentalidad, sentir abundancia y tener un plan. Si te quejas, no tienes abundancia. Elaborar el balance general y los indicadores, nivel de endeudamiento y generación de riqueza. Invertir el ahorro según tu edad. Fijar metas para darte calidad de vida. Sigue las reglas del dinero y ser una persona valiosa. Evitar las pérdidas. En las inversiones, buscar alta rentabilidad, bajo riesgo y diversificar. Y rodéate de personas buenas. Eso es todo lo que le quería comentar, mis estimados amigos. Si hay más preguntas, estoy listo para responderlas. Por acá, más que una pregunta, tenemos es como una afirmación. En épocas de inestabilidad política y económica es mejor invertir en monedas fuertes como el dólar. Así el rendimiento sea menor. Eh, Lo que pasa es que no me atrevo, pero entre amigos sí hago esos comentarios, pero en una charla de estas no me atrevo a hacer aseveraciones políticas porque puedo herir susceptibilidades. Las partes políticas son convicciones y puede que haya personas que les moleste si uno habla de política, de religión o de fútbol o de deporte. Entonces, pero yo pienso que en las condiciones que está ahora el país hay cierta incertidumbre y es bueno ser cautos. Muchas personas en este momento están invirtiendo en dólares. Si invierten en dólares, ¿qué es lo que mejor le puede pasar a un inversionista en dólares? Que el dólar se ponga más caro, porque como él tiene dólares, entonces va a conseguir más pesos. Si la situación política es realmente pasajera y no es lo que muchas personas creen que pueda pasar, ese dinero lo puede después invertir en un buen portafolio. Pero estoy de acuerdo.
Yo quiero darle las gracias a asistir a esta charla de finanzas personales. Espero que la hayan disfrutado y aprendido algo nuevo. Su presencia y participación son muy valoradas y me motivan a seguir ofreciendo un contenido de calidad. Les deseo una feliz noche, muchos éxitos, un abrazo para todos y hasta la próxima. Muchas gracias.